Aleluya. Vamos al Salmo 125. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Te damos gracias, Señor, por tu palabra preciosa que nos bendice, Señor. Tu palabra que es alimento a nuestras almas, a nuestro espíritu. Tu palabra que desenmascara toda mentira y posiciona nuestros pies en el lugar en que deben estar, sobre la roca que eres tú, nuestro Señor. Yo te pido que me utilices en esta mañana para hablar a tus hijos, Dios. Yo te pido, Señor, que te muevas, Padre, con poder en cada uno de ellos, en sus mentes y corazones. Que esta palabra no sea robada, que caiga en terreno fértil y dé fruto a su tiempo, Dios de gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Cómo es ese monte? Que no se mueve, que no retrocede, que no es maleable, sino que permanece, es estable para siempre. En un momento dado del miércoles, creo que fue miércoles, el pastor estaba hablando y nos llevó a la historia de Josué y Caleb. Lo tocó un detallito que esa parte fue poderosa porque yo sentía al Espíritu Santo cómo se movía cuando él decía, es pan comido. Y él nos llevó por esa historia de Josué y Caleb. Y en medio de él hizo un relato de algo que habíamos vivido en un momento en que él se encontraba en el hospital. Su intestino se había perforado, estaba en un cuadro clínico feo. Y él comentó que llega una persona a nosotros y en vez de darnos aliento, en vez de darnos, tú sabes, apoyo, en vez de llevar palabras de confianza y pues, de consuelo, lo que me dice es, amada, tú sabes que esto es de muerte. Tú lo sabes. Wow, eso fue ¿cómo es? Estipulado, sellado. Pero lo que me venía a la mente luego de ese relato que el pastor hablaba, que esto tiene una segunda parte, porque en Cristo hay segundas partes, ¿no? Entonces, esa noche lo suben al hospital y cuando estamos en el cuarto, yo voy cargada, yo voy afligida. Él casi ni habla, lo tenían sedado, lo establecieron en la cama, él se durmió. Yo apagué todo y yo me arrodillé en la silla del cuarto del hospital y yo comencé a orar, a clamar a Dios y a llevarle todo mi pesar, toda esa carga. Y le dije, Dios, tengo miedo. Señor, tengo miedo, por favor, pon tu mano poderosa. ¿Qué pasa? Al otro día, cuando yo me levanto, abro la cortina del cuarto, la corro y me encuentro una paloma ahí en el alero pegadita al cristal. Que yo decía anoche mientras yo lo recordaba, yo decía, Dios realmente tenía este mensaje para mí, porque usted sabe cómo son las palomas y los pájaros, y al momento que yo abriera esa cortina, esa paloma se supone que hiciera que se fuera, porque ella está pegada al cristal y yo moví la cortina. Dios es poderoso. Yo me imagino a Dios diciendo, ahí te quedas, mamita, que tengo algo que decirle. Porque Dios es el Dios de la creación, ¿no? Los cielos y los mares le obedecen. Y cuando yo miro la paloma, creo, mi hermano, que tenía problemas de obesidad. Era la paloma más gordita que yo había visto en mi vida. Así pegadita, ella ni cabía en el alero, gordita. Y yo me impresioné de su gordura. Y esa voz en mi interior me dice, si yo he cuidado de ella, ¿cómo no lo voy a cuidar a él? Caso cerrado. Esa paz inundó mi corazón, toda ansiedad y todo desespero se fue. Y solamente que quedaba esperar la alta del doctor.
Esa fue mi posición. Esperar que todo pasara, le pusieron los medicamentos que tal vez le iban a poner y irnos para casa. Ya yo sabía en mi corazón, en mi mente, en mi interior, que de muerte no era. Amén, aleluya. Bueno, todo eso se fue y cuando me acordé de eso en ese momento, ese miércoles, venía esta frase a mi mente una y otra vez que decía: si Dios está conmigo, entonces Dios y yo somos mayoría. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda hoy. Dios y tú son mayoría. Y no necesitas un ejército, no necesitas una multitud, no necesitas un gentío que te apruebe nada, no necesitas una palmada en el hombro, no necesitas ningún tipo de seguridad, porque tu seguridad y mi seguridad es Cristo, es el Señor, es Dios, es lo que Él ha dicho sobre nuestra vida, es lo que Él es para ti. Y Él es un Padre bueno, ¿no? Bueno, no me quiero adelantar, aleluya. Entonces, mi hermano, sabiendo esta verdad, yo decía, se puede levantar el médico más prodigioso. Se puede levantar la ciencia y hablar por los libros, mi hermano, porque usted tiene que entender una cosa. Cuando los médicos nos dan diagnóstico y nos dicen lo que va a pasar con nuestra vida, es por los libros. Pero nosotros tenemos un Dios que es el creador, que es el que hizo todas las cosas, que si una paloma tiene instinto de correr huyendo cuando se mueve, miren, mi hermano, en la casa mía se ha metido una de paloma. Creo que se mudaron de casa de mi mamá. Porque mi mamá tenía un montón de palomas en la casa y ella, ay, estas palomas me tienen esta escalera. Y cuando le pintaron la casa, le estaban lavando a máquina, fue un proceso de varias semanas y le pintaron toda la casa. Palomas migraron a mi casa. Y esas palomas están, mi hermano, como decirte, por allá metidas en el techo, en un garajito que tiene mi esposo. Vamos a poner como más o menos como a distancia de esa pared de mi guagua, donde la tengo estacionada, y cuando yo voy a abrir la guagua, que abro la puerta, las palomas hacen, o sea, que hacen así, cuando no sé qué es lo que hace ese sonido. Y se mueven, y yo, pero si yo estoy acá, ¿por qué te mueves? Mi hermano, ¿me entienden? Yo lo estoy llevando porque esto es una realidad, pero cuando nosotros vivimos momentos de dificultad, esta realidad se nos va, se nos olvida. Es todo lo que dice el enemigo en nuestras vidas, es lo que es. Cuando viene un diagnóstico, tú lo tomas como tuyo y esto es lo que tengo en el bolsillo y con esto ando. Vamos a tener que pasar dificultades. Mi hija pasó por un cáncer, mi hija pasó el proceso, mi hija lo tuvieron que operar, mi hija tuvo que coger quimioterapia. Pero otra cosa es que los médicos no entendían nada sobre ese cáncer y ellos le habían dado 5 meses de vida y los médicos nunca habían visto un cáncer como ella y me querían mandar para Estados Unidos, pero Dios conocía el cáncer. Pero Dios sabía los planes que tenía para ella, pero Dios sabía que nosotros confiábamos en Él. Y a veces, mi hermano, vas a tener que pasar por situaciones, por procesos, por momentos difíciles, porque la vida no es una cosa bella, un arco iris. La vida es la vida y trae momentos duros, pero ¿qué es lo que hace la diferencia en nuestras vidas? Dios, que Dios está con nosotros, que Dios y tú son mayoría. Entonces no importa lo que se mueva, no importa lo que hable, que se levante el mismo infierno. Si Dios está contigo, mi hermano, yo te le voy a decir una cosa. No es que si Dios está contigo como si tal vez Dios no pudiera estar. Vamos. Dios es omnisciente, omnipresente. Dios está en todo lugar. La pregunta es, ¿tú estás apercibido de que Él está contigo? No se ha visto necesitado de algo y pasó el día y tú llegaste a tu casa y resulta que pensaste que nunca lo tuviste y cuando chequeaste estaba en la cartera o estaba en un bolsillo. ¿No les ha pasado? Míralo aquí, lo hubiese sabido. Pues a veces nosotros nos comportamos como con Dios así. Míralo aquí. Dios camina contigo, Dios está contigo, Dios habita en ti. El Espíritu Santo está dispuesto a aconsejarte, pero tienes que prestarle oído. Tienes que entender que está ahí y recurrir a Él todo el tiempo. O sea, no recurrir a Él. Estar apercibido que Él está contigo en todo momento. Que es alguien a quien le puedes hablar cuando estás en el supermercado, cuando vas en el carro, cuando te vas a acostar a dormir, cuando te levantas por la mañana, mientras te cepillas los dientes. Él no te deja.
Él tiene un trono porque Él reina y su trono está en el cielo, pero la tierra es el estrado de sus pies. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Él habita todo. No hay un lugar que se salve de su presencia y que no se salve. No hay un lugar que pueda estar. Él está en todo momento, pero tú y yo tenemos los sensores prendidos. Yo tengo una guagua que cuando voy a pasar y si hay una ramita cerca del sensor, el sensor pega, la guagua pega pi, 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 pi. Y yo, que nena, tranquilízate, es una grama. Así seamos nosotros, nuestros sensores, detectando la presencia del Señor en todo momento. Para que cuando lo necesitemos y para cuando le queramos alabar y que tu vida sea una vida rendida a Él, en todo momento llegue tu alabanza, tu clamor y tu adoración a Él. Amén. Te adoro, mi Jesús. Entonces, si nosotros, mi hermano, podemos lograr ejecutar el dominio propio cuando vienen los momentos de dificultad, cuando vienen las malas noticias, ese dominio propio que el Espíritu Santo te lo da, te lo provee. Ese dominio propio que le pone un alto a las emociones y a los sentimientos y a los nervios, a la mente que corre muy rápido, y podemos anclarnos en la palabra de Dios, en lo que es, con una E y una S grande, lo que es Dios en nuestras vidas. Nos vamos a salvar de muchas migrañas, de muchas noches sin dormir, de mucho estrés y de todo lo que el cuerpo sufre cuando nosotros dejamos que esos pensamientos hagan nido aquí y provoquen en nosotros una serie de situaciones. Amén. Escúchate esto, mi hermano. Primera de Pedro 5:7. ¿Está aquí? Dice: echando toda vuestra ansiedad, subráyelo, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y la ansiedad, yo creo que es el plato a servir últimamente. Encontrarse una persona con ansiedad, eso era raro. Hoy en día todos tienen ansiedad, hasta los niños tienen síndrome de ansiedad. Reprendemos eso en el nombre de Jesús. Entonces yo busqué lo que es la ansiedad clínicamente y sepas, escúcheme, mi hermano, como si fuera poco, hay muchos tipos de ansiedad, diferentes tipos de ansiedad. Pero la ansiedad como tal, mira lo que es una respuesta emocional de miedo, inquietud o tensión ante sucesos, escúchame, futuros, difusos, o sea, que carecen de claridad y de precisión, o que no están muy definidos. También es una reacción emocional ante sucesos, escúchalo, mi hermano, imaginarios. ¿Sabes cuál es el imaginario? Y si cuando tú piensas y te haces la película, que Hollywood se queda corto al lado tuyo, tú imaginándolo catastróficamente, todos los posibles horribles desenlaces de tu vida, ahí es donde viene la ansiedad. Entonces, los síntomas de la ansiedad, los más comunes son palpitaciones, sudoración, falta de aire, nudo en el estómago, mareos. ¿Quién hizo check? Todo esto también dice que es desencadenado por el estrés. Puede ser tensión laboral, problemas familiares, relaciones personales, etc. Sigue diciendo el artículo que la manera en que algunos profesionales dicen que puedes calmar estos síntomas es el que usted no quiere que le diga cuando tiene un ataque de ansiedad. Respira profundo. Pero respira, y tú tienes las pupilas desorbitadas. Pero respira. Dice que respires profundo. Escúchame, y que como eso es desencadenado en pensamientos futuros que no han pasado, imaginarios o difusos, dice que comiences a pensar en cosas del presente. Entonces, la solución para quitar tu ansiedad, dicen los médicos, que es respirar profundo. ¿Qué tú crees de eso? Respirar profundo y comenzar a pensar en el presente. Y que eso va a hacer que la ansiedad se vaya, te deje o disminuya. ¿Quién lo ha probado?
Vamos, a nadie parece, pastor, usted lo ha probado, que usted le ha dado cosas de ansiedad y te ha funcionado. Mi hermano, al pastor le asusta un poquito un poquito no. Él le tiene miedo es claustrofóbico. Y un día estábamos en McDonald's, hace añísimos atrás, no éramos ni pastores. Estábamos en McDonald's y la gerente puso llave y se fue para el baño. Y allá iba el pastor a sacarla de adentro del baño. ¿Por qué? Yo tuve que, ¿para dónde tú vas? Para a buscar la llave, pero desorbitado. O sea, porque ni respirar, ni tratar de pensar en el presente era que estaba encerrado. Disipó esa ansiedad. Porque mi hermano, bajo ansiedad, ¿no? Pero mira, la palabra del Señor dice que eches toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿a usted se le hace fácil soltar las cargas y la ansiedad a Él? Es una pregunta de reflexión para usted, mi hermano. Lo que sí le ha funcionado al pastor, yo puedo hablar de acá, ¿ves? Porque es lo que vivo, es ponerse a pensar en la palabra de Dios. ¿Es o no es? Una vez íbamos a montarnos en un avión y yo me llevé una pastillita, yo le doy una pastillita para que pueda viajar y estaba expirada. Y yo me la llevé porque dicen que rinde un poco más. Y el pastor se bebió un canto, se bebió media, se bebió. Y ya estábamos con Wandy, déjame la pastilla que no me hace nada. ¿Sabes qué le hizo? Comenzó Wandy cuando estábamos en la fila, porque también se hizo un tapón en el puente. Comenzó Wandy a hablar de la palabra, ¿verdad? Y el de atrás que estaba escuchando dice, me gusta que hablen de estos temas. Y eso fue lo que lo calmó. Comenzar a hablar, no había pastilla. Comenzar a hablar de la palabra de Dios. Entonces hay una realidad, y se lo digo, mi hermano, se lo traigo porque créame que lo que le da el pastor, que de eso él padece hasta que el Señor se lo quiera quitar o saberme si es el aguijón que él debe tener. Es bien fuerte. O sea, piénselo, a nivel de meterse en un baño de mujer a sacar para coger las llaves. Es bien fuerte. Se lo digo como testimonio. Y lo que lo calma en los momentos de ansiedad es Dios, su presencia y su palabra. Que lo ha dicho Él cuando le dan en la mañana, a las 3 de la mañana es la hora específica, dice Él, que Él comienza a buscar de Dios y Él siente un agua, como un balde de agua fría que le echan y baja, y baja, y baja, y baja. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Amén. Entonces, le hago de nuevo la pregunta, ¿se te hace fácil dejar tus cargas a Dios? ¿Dejarle tu ansiedad a Dios? Te hago esta pregunta para que hoy te examines, te lo preguntes, porque Dios y tú son mayoría. Y si Dios está contigo, tú lo tienes todo. Cuando vengan esos momentos de dificultad, de ansiedad, de depresión, iglesia, de depresión, refúgiate en Cristo. A veces buscamos los 5 pasos para vencer la ansiedad. ¿Qué dice el libro tal? Refúgiate en Cristo, en lo que Él es en tu vida. Echa tus cargas sobre Él. ¿Por qué? Porque Él es el que cuida de nosotros. Aleluya. Entonces quiero entrar un poco, mi hermano, en lo que es esta historia de Josué y Caleb, que el pastor tocó un poquito el miércoles. Mira quién era Josué por encimita, porque no vamos a hablar todo de Josué. Pero en ese capítulo 13 de Josué, de Número, dice que Josué fue el sucesor de Moisés para entrar al pueblo de Israel a la tierra prometida. También dice que Josué fue uno de los 12 espías que mandó Moisés para reconocer esa tierra prometida. Dios habló a Moisés y le dijo que escogiera 12 hombres que reconocieran la tierra de Canaán porque Él se las daba a ellos.
Y estos 12 espías fueron enviados a reconocer la tierra y Moisés dijo, miren a ver si es buena o es mala. Que le digo, iglesia, ahí yo me detuve un momento, Héctor, ahí yo me detuve. Porque cuando yo leí anoche si es buena o es mala, yo decía, pero ¿cómo que si es mala? Si Dios te está diciendo que te la está dando y todo lo que Dios da es bueno. Yo me detengo en unos puntos en la palabra, mi hermano, y yo digo, es que Moisés, sí, Mónica, es que somos hombres humanos, todos, y decimos cosas así. ¿Se ha visto? Diciendo cosas así. Vayan y verifiquen si es buena o es mala, si tiene mucha gente, poca gente, si es fértil, si no es fértil, y tráiganme un reporte. Vayan, chequeen la tierra, mézclense en ella, miren si tiene ciudades fortificadas o no, y vengan y me traen el reporte a mí. Entonces, de esos 12 espías, de esos 12 hombres que envió Moisés, 10, diga conmigo 10 trajeron un reporte contrario, pésimo y negativo. 10. No se puede, la tierra es hay gigantes, hay gente muy fuerte, más fuerte que nosotros parecemos como langostas al lado de ellos, esto es imposible, la tierra no se puede, vamos a morir, incluso ahorita vamos a ver, dice, esa tierra traga gente. Pero hubieron 2, Josué y Caleb, que dijeron, si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, no temáis. Y ahorita vamos a entrar un poquito más en cómo ellos vieron la tierra. Aleluya. Josué y Caleb, al lado de los 10, eran ¿qué? Minoría. Pero como ellos entendían quién había hablado que les iba a dar la tierra y ellos entendían quién era Dios, Caleb y Josué eran mayoría. No importaba los 10, no importaba lo que decían los 10. ¿Me entiende por dónde les quiero hablar? Dios y tú son mayoría, mi hermano. ¿Qué es lo que está alrededor tuyo? ¿Qué es lo que te está hablando? ¿Qué voces son las que te están hablando? Si reconocemos y entendemos que Dios está con nosotros, ¿por qué lo de afuera nos hace tanto presión? Si Dios es el que está contigo, ¿por qué lo que vivimos nos quiere opacar y permitimos que nos opaque? Tal vez porque como en Primera de Pedro no hemos aprendido a llevar nuestras cargas a Dios. Mi hermano, el Señor era el que me ponía a hacer esa pregunta. ¿Se te hace fácil soltar las cargas? ¿Se te hace fácil soltar la ansiedad? No es que no te dé, escúcheme esto, mi hermano. Vienen situaciones difíciles y si eres humano, escúchame, Jesús lloró. Jesús lloró cuando se enteró que Lázaro había muerto. Jesús sabía que él lo podía resucitar en el nombre de su Padre. Porque a él le fueron entregadas todas las cosas, pero como Jesús estaba como hombre en la tierra, tenía sentimientos, se dolía y él lloró, pero él no se quedó en el llanto. Vienen momentos a nuestras vidas que nos van a desesperar, nos van a mover el piso. De repente es como un puño en la cara que te aturde. ¿Qué? Pero luego de eso, ¿qué hacemos? Seguimos arrastrando con la pena, el dolor y la derrota que viene después de todo esto. Y todo tu semblante se pone gris y sombrío y arrastras los pies y pasan 2 meses de que te dijeron cualquier cosa o que estás viviendo cualquier cosa y tú sigues experimentando y dejando ver y caminando como que eres un derrotado porque lo has dejado ahí, porque no te has fijado en Dios, porque no te has anclado en Cristo. Escúchame, esa es la pregunta, porque no has aprendido a soltarle tus cargas a Dios. Si Él cuida de ti. ¿Sabes qué, mi iglesia? Nos vamos a quedar con lo que agarremos. Ese es el poder de la fe. Cuando agarras la derrota, cuando agarras el diagnóstico, cuando agarras el problema, cuando agarras todas esas tormentas y las abrazas, y eso ahoga tu fe,
escúchame, lo que hace todas las cosas posibles es la fe. Es la fe en Dios. Pero cuando le crees más a todo lo demás permanece. Alarma. Vamos, alarma. Al menos que no sea, Joe, la voluntad permisiva de Dios, ¿verdad? Hay cosas por las que Dios nos va a dejar pasar, Jenny, difíciles y fuertes, y nos deja un ratito ahí, un ratito, que para nosotros son siglos, pero nos deja, porque ahí somos moldeados, ahí somos transformados, muchas veces porque a veces nos ponemos medio terco y no hemos aprendido la lección, Lucy, ¿verdad? Y Dios nos sigue dejando ahí un ratito. Cocínate un poco más, mamita. Hasta que hacemos como Asaf, hasta que comprendí. Era una víctima, sentía que Dios me había dejado y mi vocabulario era derrota y que mejor era irme para el mundo. Ese era Asaf. Y mejor era irme para el mundo, que mira los impíos cómo prosperan y mírame a mí cómo yo estoy. Y dice, hasta que comprendí. Voy a decir algo importante. Él comprendió, dice la Escritura, el fin de ellos. ¿Y cuál era el fin de él? Que él estaría con Dios, que él lo tenía a él y a ellos. Ellos no tenían a Cristo, a Dios, a Jehová. Pero él lo comprendió, escúchame mi hermano, pero él seguía ahí en la opresión. En la opresión lo comprendió, no fue que Dios lo sacó del mal o de la tormenta o de la opresión y después cuando miró para atrás dijo, Señor, ahora comprendí. No, en el horno de fuego, vamos a decirle así, en la tormenta, en el problema, cuando él pudo caer en cuenta, cuando miró hacia arriba, cuando se presentó a Dios, él comprendió, aún en medio de la situación. Eso es importante. Josué y Caleb eran minoría, pero eran mayoría porque tenían a Dios con ellos y ellos confiaban en Dios. La realidad es que lo que puede parecer multitud o mayoría o algo seguro se vuelve vulnerable o incierto cuando no se confía en Dios. Lo que parece grande, lo que parece mejor, lo que parece mayoría es nada, es débil, es vulnerabilidad cuando no se depende de Dios. Por eso esos 10 estaban tan asustados. Por eso esos 10 vieron calamidad en vez de ver victoria. Por eso esos 10 se sentían como langostas en vez de sentirse como hijos de Dios. Aleluya. El problema, iglesia, no era la tierra, porque habían gigantes, sí. Yo me acuerdo cuando chiquita yo veía que yo daba una clase bíblica y para los niños, para enseñarles esa historia, eso jamás se me olvidó. Y para mostrarles que eran de gigantes, la tierra en que habían entrado los 12 espías, venían 2 con un racimo de uva cargando así. Y era un dibujito bien bello. Y eso siempre se me plasmó en mi mente, nunca se me fue. Entonces, iglesia, escúchame, el problema no era la tierra, si eran muchos o eran pocos, si eran gigantes o no. El problema no era ese, el problema era la mentalidad de esos 10. Que era una mentalidad, lo voy a decir, que confiaba en ellos mismos. Yo lo voy a volver a decir. El problema no era la tierra prometida, si había gigantes o no, ¿qué era? El problema era la mente de los que miraban la tierra. Que esa mente de esos 10 espías que trajeron un reporte contrario era una mente que se miraban ellos. Ahora yo voy a volver a hacer la pregunta: ¿qué hace Dios? ¿Se te hace difícil soltar las cargas y soltar toda tu ansiedad a Él? Vamos. Los 10 espías estaban ansiosos. Los 10 espías vinieron cargados. Los 10 espías vinieron diciendo, vamos a morir.
porque confiaban en ellos mismos. Si la contestación a tu pregunta es sí, pastora, se me hace difícil soltar. Se me hace difícil soltar. Significa que tú confías en ti primero. Significa que tú ves las cosas, escúchame, como si fueras tú, como si fuera yo la que lo voy a resolver. Y si necesito a Dios, digo, ¿recuerda? Si yo tenía esto aquí. Nos convertimos en esas personas que decimos, no resta más que orar. Cuando orar es lo que debíamos hacer desde el principio. Vamos al doctor, que no es malo, vamos allá, voy a la prima, le cuento todo, y adiós. Cuando siento que ya voy a morir, que no voy más, hago el cuello. Esa es a donde primero tú debes ir. ¿A qué? A soltar tus cargas, a dejar toda tu ansiedad sobre Él, porque Él cuida de ti. La palabra no vuelve atrás vacía, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios se cumple. Y si Dios te dejó plasmado en la Escritura que le entregues sus cargas porque Él cuida de ti, entrega tus cargas porque Él cuida de ti. En el nombre de Jesús. El problema entonces es con qué mentalidad tú te estás enfrentando a lo que viene a tu vida. ¿Te estás mirando tú o estás mirando a Dios? Vamos a verlo. El número 13, del 32 al 33, dice: esto es el reporte, mi hermano, de los 10 espías. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ese fue el reporte de los 10. Esta tierra traga gente y vamos a morir. Y no hay remedio. No podemos. Escucha, iglesia, tú y Dios, vuelvo y repito, son mayoría. No permitas que el pesimismo, la negatividad contaminen tu visión, tu enfoque y por ende tu fe. No, el pastor y yo tenemos un relajito a veces en nuestro diario vivir, que cuando hacemos algo bien decimos, estás aprendiendo, y decimos algo bueno, se me tenía que pegar de ti. Así nos pasamos. Cuando se llama, ahora que sí, que tú sabes, pero si estoy contigo, ¿cómo no voy a aprender? ¿Verdad? Así nos pasamos. Pero eso es una gran realidad. Mira de quién tú te rodeas. Estás teniendo momentos tal vez difíciles. Tu fe está siendo probada. Estás en momentos de debilidad. Y te rodeas de las personas más negativas, pesimistas y las que menos creen en Dios en su vida. Cuidado, hermano, de quién te rodea. ¿Por qué tú crees, mi hermano, escúchame, que el enemigo no descansa? ¿Por qué tú crees que dice, como dice la Escritura, él está alrededor buscando a quién devorar, a quién destruir, a quién robarle? Mi hermano, ¿por qué usted se ha encontrado personas afuera que le han dicho, yo iba a la iglesia? ¿Qué los hizo dejar de buscar? En donde comenzaron a poner su mirada, lo que empezaron a prestar atención a las mentiras del enemigo que están constantemente tirándote dardos. Y en vez de refugiarnos en la Escritura, en la palabra, en lo que es Dios, mira, me falló el pastor, Dios no. Me falló la pastora,
Dios no, digo porque es lo que ¿verdad? Lo que a veces nos encontramos mucho. ¿Te falló la iglesia? Dios no. ¿Te falló tu esposo? Dios no. ¿Te fallaron en el trabajo? ¿Te sacaron hasta el vivir y después te metieron una patada? Pero Dios no. Pero como yo siempre digo, ¿por dónde parte la soga? Por Dios. Pero ¿por qué eso pasa? Porque nuestra relación no estaba firme. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven y permanecen para siempre. Cuando nos apartamos de Dios, no fuimos como el monte de Sión. Cuando nos apartamos de Dios, comenzamos a poner la mirada en el hombre en vez de en Él. Cuando nos apartamos de Dios es porque no teníamos una relación sólida, donde el Espíritu Santo escucha, que dice, mi hermano, escúcheme, iglesia bella, que dice la palabra que tú eres amigo de Dios. Y la palabra dice, ya no les llamaré siervos, les llamaré amigos y le contaré todas las cosas. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Que Él tenía que irse al Padre cuando resucitó, pero que era necesario porque entonces enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, el que te aconseja, el que te dirige. Pero cuando nos apartamos de Dios es que, yo no sabía que tú estabas ahí, yo no sabía que te podía hablar, yo no sabía que te podía dejar mis cargas, yo no. Me sigue, iglesia. No permitas que te contaminen tu fe. No permitas que te contaminen tu fe. Piensa, iglesia, piensa en la contaminación. Cuando tienes carne, tienes marisco, tienes vegetales, tienes frutas, no los puedes poner en el mismo picador. Con lo que picas la carne no puedes picar la cebolla, ¿no? Con lo que picas el pollo no puedes picar las uvas, si se pican. Porque te da salmonela cuando si bregaste con carne res, si no la bregaste como era, te contaminas. ¿Y qué te va a dar? E. coli, Escherichia coli te va a dar. Tienes que guardar tu fe. Tienes que cimentarte en Dios. Tienes que alimentar tu espíritu. Y no permitas que nada de lo que está a tu alrededor te contamine, mi hermano. Porque si no vamos a ser como los 10 espías dando reportes malos. ¿Voy bien o estoy muy fuerte? Cuéntenme. ¿Voy bien? Pues más vale porque eso es de Dios. Amén. Amén. Mi hermano, ¿me entiende? Aleluya. Ese es el reporte. Entonces, cuando tú dejas contaminar tu fe, tus reportes comienzan a ser como los de los 10 espías. Me voy a morir, búscame la caja. El médico me dijo esto y esto, y que no hay solución. Y lo decimos como con orgullo. Mi hermano, sí. Hay procesos y hay tiempos. Hay momentos de enfermedad y momentos de enfermedad. Hay momentos de sanidad y momentos de sanidad. Hay momentos de creer en Dios, hay momentos de creer en Dios. Hay momentos de esperar, hay momentos de esperar. Hay momentos. Eclesiastés lo dejó bien claro. Pero cuando te toque el momento de esperar, cuando te toque el momento de un tiempo de enfermedad, cuando te toque en ese momento, no desesperes. No permitas que lo que vives contamine tu fe. Mira lo que dice entonces en Números 14, 6 al 8. Y este es el reporte de Josué y Caleb. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Eso a mí me dan ganas de hacerme cuando a veces los escucho muy fatalísticos. ¡Ah! Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, mira iglesia, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¿Cómo? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel.
Ay, Dios mío, espérate. Es la misma tierra, diferentes reportes. No cambió la tierra, cambió la mentalidad. Cambió que estos dos confiaban en Dios y los otros 10 confiaban en ellos mismos. Eso fue lo que cambió. ¿Se te hace difícil entregar tus cargas? Pregunta el Señor en esta mañana. ¿Se te hace difícil entregar tu ansiedad a Él? Pregunta el Señor. ¿Es porque estás confiando solo en ti y lo has dejado a Él en la gaveta? No lo traje aquí, lo hubiese traído. Lea ese capítulo, ese números 13 y 14. Porque escucha, mi hermano, ¿sabes lo que hizo el pueblo cuando escuchó el reporte de los 10 espías? Empezó a gritar y a decir. Vamos, dame la Biblia, por favor, y pastor. Vamos, porque así aprendemos, ¿no? Vamos para allá. Vamos a buscar números. Porque esto está poderoso. Está poderoso, mi hermano. Válgame la pastora, hoy sí que no comí. Ay, Dios. No comí, pastora. Dale más rapidito. Voy, hermanito, voy. Escúchate esto, vamos a buscarlo. El capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces. ¿Quién, mi hermano? El pueblo. ¿Quién, mi hermano? La congregación. Mire si usted, vele de quién se pega, vele lo que escucha, a quién has decidido creerle. Pero ¿por qué no le creyeron a Caleb y a Josué? Es que aquí hay mucho que pensar. Demasiado. Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. No. Tenía que leerlo así porque no van a decir ojalá muriéramos en la tierra, no. Ellos estaban molestos, ellos estaban desesperados, ellos estaban, nos morimos aquí, ojalá me hubiesen dejado en Egipto, que muchas veces dijo el pueblo de Israel, mejor hubiese sido quedarme en Egipto. Vamos, allá donde habían ajo, cebolla, nos trajiste a este desierto a morir, Moisés. ¿Por qué? Porque no nos gustan los desiertos, pero tenemos que comprender que en los desiertos somos transformados, en los desiertos Dios moldea nuestro carácter, en los desiertos vemos al Señor. Cuando tienes aire acondicionado, el carro último modelo, y tienes cama, y tienes todo, y vas aquí, vas allá, y tienes dinero en el banco, tú no necesitas tanto a Dios. Pastora, vamos a hablar la realidad. ¿Es verdad o no es verdad, Víctor? Pues claro, hasta yo estoy ahí. Mis oraciones. Espérate. Aida. ¿Cómo era? Dímelo, Jenny. Aixa, mientras todo está bien, mis oraciones son: gracias, Padre. Tú eres tan bueno, Señor. Gracias por tus bendiciones, Dios. Tú eres el centro de mi vida. Tú eres todo. Todo está chilling. Pero las oraciones más poderosas son cuando tú estás en el desierto, cuando tú estás en el problema, cuando tú estás en la enfermedad. Mis oraciones más sinceras fueron cuando yo estaba con mi hija en auxilio mutuo. Ven la calvita. ¿Ustedes nunca la vieron, iglesia? Yo me dice, yo nunca la vi. ¿Te acuerdas una vez que te dije, Ashley no quiere que yo enseñe fotos ni nada? Yo que nunca, la iglesia nunca vio a mi hija calva. Minko la vio una vez que fue a casa, porque antes ella siempre se ponía los gorritos, ¿verdad? Y Minko, que iba mucho a estar con ella, y Sigrid y las nenas. Un día Ashley decidió salir cocopelá, hinchada como estaba. Y yo vi a Minko que se le hizo un nudito en la garganta, y él tratando de sacar pecho, aquí todo está bien y nada está pasando, pero yo lo veía. Porque fue fuerte. Y mi oración en ese tiempo, mi hermano, escúcheme. A mi hija la piel se la abría y botaba agua.
Nadie la vio así. Porque cuando ella cogía fuerza y se sentía bien, ¿cómo llegaba a la iglesia? Con las pelucas. Entacá y vestidita. Peluca roja, peluca azul, peluca violeta, peluca negra, ya no había que más peluca, pelo corto, pelo largo. No estoy diciendo que el que quiera ponerse un pañuelito y llegar, Dios los cuide, me los cuide a todos. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando de la actitud. Yo estoy hablando de lo que dejas entrar a tu vida. Yo estoy hablando de cómo tomas las situaciones. Que debemos tomarlas y entender, es una misma tierra y hay reportes diferentes. Y los que dijeron un reporte bueno fueron minoría. Porque normalmente nos encontramos a los que son más fácil hacerle caso a lo que está alrededor que a lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Esto es una realidad, escúcheme mi hermano, yo no estoy regañando, esto es una realidad. Pero porque usted cree entonces que el Dios nos dejó plasmado en la Escritura que es mejor son dos que uno en el camino. ¿Por qué está plasmado en las Escrituras que nos encontraremos a los débiles en la fe? No es que son pecadores, es que algunos tienen la fe más robusta que otros. Pues los que tenemos la fe robusta, vamos a animar, a ayudar y a levantar a aquellos que su fe está temblando por lo que están viviendo. No han dejado de amar a Dios, no han dejado de creer en Dios, pero las circunstancias les rodean. Eso hizo el pueblo. Gritó y se rebeló contra Moisés. Y preferían haberse quedado en Egipto. Josué lo entendía. Él entendía quién era él en Dios, escúchame. Él no dijo tenemos más fuerza. Josué no dijo tenemos una gran estrategia de guerra. Josué lo que dijo fue si Jehová se agrada de nosotros, nos entregará la tierra. No teman. Y le dio consuelo al de al lado. No teman, no griten, no se alboroten, no desesperen, no le echen la culpa a Dios. No den voz. Vamos, estoy diciendo lo que a veces hacemos. Él entendió que era Dios en su vida. Escúchame, mi hermano. No necesitas aprobación humana. No necesitas condiciones laborales, ni de familia, ni sociales perfectas. Tú no necesitas eso. No necesitas ni siquiera que todos te entiendan. Tú solamente necesitas a Dios. Vuelvo, porque Dios y tú son mayoría. Mira lo que dice Romanos 8, 31 al 32. Romanos 8, 31 al 32. Algo poderoso. Romanos 8, 31 al 32. Ustedes miran lo que yo veo de acá, se ríen también. Ok. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que, escúchalo y gózate y abrázate a esto. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo qué? ¿No nos dará también con él todas las cosas? Es una pregunta que te están haciendo. Yo vuelvo a decir. Si Dios es por nosotros, ¿quién, hermano? ¿Quién? Escúchame. Si entregó a su hijo, a su propio hijo, por nosotros, si lo entregó. Porque él vio en ti valor. Él vio en ti un tesoro. Él vio en ti algo por quien valía la pena morir. Pero cuando nos miramos todos nuestros errores, que verdad que no entendemos. Usted nunca le ha dicho a Dios, Señor, yo no sé cómo tú me aguantas tanto. No se ha visto con pensamientos de debilidad, de derrota, de esto que estamos hablando. Y te dice, a veces me llegan, a mí a veces, hermano, me llegan unos pensamientos que después yo tengo que decir, pero mira yo que yo estoy pensando.
si la palabra dice tal cosa, pero la cuestión es caer en tiempo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Estas son preguntas que están en la Escritura para nosotros caer en tiempo y salir de los reportes malos, salir de la compañía de los 10 espías y comenzar a creer en Dios. Habrá gente que no creerá en lo que Dios te dijo. Habrá voces que intentarán desanimarte, iglesia, pero tu fe debe mantenerse firme. Más adelante, iglesia, cuando Dios llama a Moisés para entregarle a Josué, perdóname, porque a Moisés fue que lo llamó. Cuando llama a Josué para que él entre a la tierra prometida, mira lo que Dios le dice. Dios le dice, no está aquí, esto está en Josué 1:6. Si quiere lo apunta y luego lo puede leer. Le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero también le dice que esfuérzate y sé valiente. Eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Qué voy a escuchar? ¿Qué va a haber en mi mente? ¿Qué voy a creer? ¿Lo que veo a mi alrededor o yo voy a creer y voy a ser valiente y voy a entender quién es Dios en mi vida y por eso voy a ir? Mira lo que es esfuérzate. En el hebreo, la palabra esfuérzate es azak. Mira lo que significa: ser fuerte, prevalecer, echar mano, arrebatar. ¿Cómo? Pero ¿qué hacen las situaciones normalmente en nuestras vidas? Nos apocan. Nos achicopalan, como dicen los mexicanos. Echa mano, arrebata. No es tiempo de dudar, no es tiempo de retroceder. Es tiempo de creer. Es tiempo de alcanzar, de batallar. Es tiempo de caminar y de ir hacia adelante. Porque Dios y tú son. Más tarde puede terminar diciendo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. No es lo que me dijo, no es lo que vi, no es lo que viví, no fueron los gigantes, no fue nada de lo que me rodeaba, no fue la poca fe que tenían todos los de alrededor. Josué se estableció juntamente con Caleb y puso pauta y puso su autoridad. No teman, le dijo a la congregación. En otras palabras, yo diría a Zulma, ¡cállense la boca! Mejor Egipto que mejor morir. ¡Cállense la boca y escuchen! Aleluya. Para terminar, les voy a regalar unos versículos adicionales. Cuando estamos en el problema, Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando estamos en la necesidad, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos, yo le estoy dando versículos de cosas que vivimos, los problemas, las finanzas, necesidad. Y en nuestra imperfección, porque a veces metemos las patas y nos vamos de boca en este camino. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gracias, Señor. Josué no era perfecto, pero era un hombre que confiaba plenamente en Dios y confiaba que Dios estaba con él.
Termino con el Salmo 145, 18 al 19. Dice, escucha iglesia, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Escuche bien, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen y oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Amén. Vamos a estar en pie. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey de Gloria. Te exaltamos, poderoso Dios. Digno eres tú, Señor, de toda alabanza. Digno eres tú de toda adoración, Señor. Hemos de mirarte a ti, Señor, en medio de todo problema. Comprendo, Señor, comprendemos que hay momentos difíciles que vamos a vivir. Pero cuando tú estás y yo me percato y yo percibo que tú estás y yo te dejo ser, te dejamos ser en nuestras vidas, Señor. Podemos ver tu mano de poder moverse en medio nuestro, en mis debilidades, Señor, en las aflicciones, en la enfermedad. Comprendemos, Señor, hoy que todo es la mentalidad con que yo vea las cosas, Dios. Misma tierra, diferente mentalidad. Mentes saturadas del engaño de Satanás o mentes saturadas de tu palabra, Dios. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. El altar está abierto. Si hay alguien que necesita oración, no dude en venir. No dude en dar este paso de fe, de entender que Dios es el que tiene todo el control en nuestras vidas. Todo el control en nuestras vidas. Si has vivido acaso en algún tiempo donde lo de alrededor te ha abrumado, lo de alrededor ha puesto carga en tu mente y en tu corazón, puedes venir hoy al altar y dejarle tus cargas al Señor. Dejarle estos pensamientos que han querido venir a turbar y decirle hoy, Señor, yo quiero pensar solo en quién eres tú.